12 del mediodía, 44 minutos, minuto 60 Movistar. En segundos estará con nosotros Juan Fernando Petro para hablar de los narcopagos. Pero recordemos, Andrea, por qué razón el fiscal general de la Nación anunció que va a convocar o citar a Juan Fernando Petro y al comisionado de paz, Danilo Rueda, para que hablen en la fiscalía sobre los aviones. Declaración bajo juramento, Unos ¿no? aviones que quieren colarse en la paz total. Sí, pues estamos hablando de algo muy delicado, que esto surgió después de la reunión del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que pues también ya se le había socializado al presidente esta investigación. Algunos lo tomaron como un choque importante de la fiscalía con el gobierno, pero por el contrario lo que dice el fiscal general es que quiere escuchar incluso las denuncias que ha hecho el mismo Juan Fernando Petro. Recordemos que él es parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y que ha estado muy pendiente de esa propuesta de paz total con diferentes grupos, pero con condiciones muy específicas. Lo ha dicho el gobierno. Esto no quiere decir entonces que va a ser la posibilidad de que todos entren ahí sin negociación. Pues esto fue lo que dijo el fiscal general sobre esa investigación de un cártel de abogados que estarían ayudando a los narcos que están pagando con dinero de la mafia para subirse al bus de la paz total, como si eso fuera un tiquete que se pudiera comprar con dineros de la mafia, y es algo muy grave, y por eso los llama a ellos, a él, a Juan Fernando Petro y también a Danilo Rueda, comisionado de paz, para que digan lo que saben al respecto. Esto dijo el fiscal. En los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento en torno a lo que se ha venido discutiendo el señor Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el señor Juan Fernando Petro, hermano del señor Presidente de la República, abogados que aparecen mencionados para que suministren información que conozcan frente a los hechos investigados por la entidad con relación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes para ser gestores de paz. Esto entonces, Juan Pablo, es muy grave, lo decíamos, se ha visto en diferentes negociaciones, ¿no? Siempre cuando hay una negociación, entonces no falta quienes se quieren colar, pues ha habido en Justicia y Paz, y también lo ha habido en otros escenarios, en la JEP. Exactamente, recuerde usted que siempre tratan de colarse, ya sea buscando identidades o certificaciones falsas que indiquen que pertenecen a determinado grupo, que se dedican a determinado asunto, sobre todo en Justicia y Paz, ¿no, Mauricio? Fue donde más se vio eso. Incluso falsas desmovilizaciones, usted recordará la de Cacica. Sí señor, Cacica La Gaitana, en el que quedó implicado el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Estos hechos fueron investigados, pero muchos de los implicados fueron excluidos porque algunos lograron colarse a Justicia y Paz, posteriormente fueron excluidos de este sistema de justicia transicional, pero hay unos que definitivamente no lo lograron, y lo mismo se presentó cuando estaban en las negociaciones de paz con las FARC. En la Jurisdicción Especial para la Paz también intentaron algunos colados buscar esos beneficios de esta justicia transicional. Sí, pues entonces es muy importante hablar con Juan Fernando Petro y sobre todo, usted sí vio las declaraciones, Juan Pablo, de Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, que él ha sido pues uno de los abanderados y que incluso en el Congreso de la República ha estado ayudando al gobierno a tramitar estas iniciativas para que se dé esa paz total, pero dice que también es importante que el comisionado de paz defina sus funciones, porque tiene muchas cosas a cargo y eso también podría estar haciendo que se tropiece o que se preste para malas interpretaciones de ese rol del comisionado de paz, Danilo Rueda. Claro, y ahí es donde empieza, digamos, como a verse también una cierta divergencia entre lo que pasa en el Congreso de la República y lo que está pasando con el gobierno nacional. Ahora, es importante que Ariel Ávila, que ha estado con los ojos puestos sobre este proyecto o esta iniciativa de paz total, ha insistido en muchos elementos, tal vez el más importante y sobre el cual el fiscal ayer hizo especial énfasis, que en el caso de los grupos o bandas criminales más bien, vamos a hablar de ley de sometimiento, no es negociación, no es una negociación política. Y por otro lado, el senador Ávila también ha hablado mucho de el compromiso que tienen que asumir las organizaciones criminales, señalando que aquellos que no cumplan perderán toda la posibilidad
de recibir los beneficios que podrían quedar consignados eventualmente en una ley de sometimiento. Sí, por supuesto, él ha sido enfático en esto y ya no se les podría dar entonces más oportunidades, porque esta es como una paz, una alternativa donde se está negociando con diferentes grupos, pero también quiero preguntarle a Camila Correa, mientras tratamos de establecer esa comunicación con Juan Fernando Petro, que esto también va a ir al Congreso. Esa era una de las noticias también importantes que hacía el fiscal general Francisco Barbosa, y es que le dijo al presidente Gustavo Petro, oiga, no me pida que yo permita que se quiten unas órdenes de captura contra personajes que están siendo cuestionados, incluso procesados por violación a derechos humanos. Y por eso le dice, esto tiene que hacerlo a través de una ley de sometimiento y un marco jurídico, y eso tiene que pasar por el Congreso. Claro, Andrea, y ahí también sería importante diferenciar los dos proyectos, porque está el proyecto de paz total, que es el que se está tramitando en el Congreso, y está el que van a presentar, que es el de sometimiento. Tienen que ver con el tema también del sometimiento de las bandas criminales y tienen muchas similitudes, entonces sí sería importante también saber cuál va a ser la diferencia y esperar también cuándo se va a presentar este proyecto. Ariel Ávila dijo que en unas próximas semanas, entonces sí vamos a estar muy pendientes de ese artículo. Sí, hay gran expectativa al respecto. Bueno, Andrea, vamos a ir entonces en segundos con nuestro invitado. Entre tanto, otras de las noticias que se destacan mientras avanza esta jornada informativa es, Paola, la protesta que se desarrolló anoche por parte de los conductores que tienen o que utilizan las aplicaciones de movilidad y que rechazan totalmente la posibilidad de que se salga adelante una propuesta que estaba siendo preparada en la Superintendencia de Transporte con altísimas sanciones para los propietarios de los vehículos, para los usuarios de los vehículos, para los conductores de los vehículos. Pero la noticia hoy es que el ministro de Transporte ha anunciado que por el momento esa iniciativa no va. No se va a radicar en el Congreso. Estamos hablando, Juan Pablo, de un proyecto de ley que se dio a conocer en las últimas horas y que vendría o sería por iniciativa de la Superintendencia de Transporte, pero lo que usted dice es que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, pues esta mañana ha aclarado que hasta que no haya un consenso no se va a presentar ante el Congreso de la República. ¿Qué estaba incluyendo este proyecto de ley? Pues sencillo, Juan Pablo, sancionar a quienes tengan estas aplicaciones para trabajar, pero también a quienes las usen para su servicio de transporte privado individual. Estas son las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify y demás que pues han salido a protestar, han dicho que pues no han podido tener la posibilidad de un diálogo eficaz con el gobierno nacional y que ahora les van a salir con este proyecto de ley, pese a que ellas mismas han insistido en que desde el Congreso de la República se regule su labor, su trabajo aquí en Colombia, y eso tampoco ha pasado. Entonces salen a protestar. Anoche se presentan diferentes hechos violentos, incluso vimos como un policía estaba pues pegándole a uno de los vehículos de una persona que maneja una de estas aplicaciones, pero que además ya había como atropellado a 5 miembros de la institución también, y pues esto ha desatado una polémica en el país porque nuevamente es atacar la innovación, atacar la tecnología y no pensar más bien en la regulación, que es lo que se necesita. Bueno, usted vio el trino de la alcaldesa de Bogotá, ¿no? Sí, por supuesto, también. Que es además, Andrea, un reflejo claro de cómo se está viendo desde varias orillas esta discusión sobre las aplicaciones para transporte, aplicaciones para móviles, o quedarnos con el tradicional transporte público, ya sea colectivo o individual. Sí, eso es un tema ahí pendiente, pero también estamos pendientes de nuestro invitado. Desafortunadamente no hemos logrado la comunicación todavía con Juan Fernando Petro, pero le tengo ese otro personaje importante desde el Congreso del que estábamos hablando. Es el senador Ariel Ávila del Partido Alianza Verde, que aprovechó para enviarle un mensaje importante al comisionado de paz Danilo Rueda. Senador Ávila, gracias por acompañarnos a esta hora en Sigue la W y háblenos de lo que usted sabe también como investigador antes de esos narcos que se quieren colar en la paz total. Es una denuncia muy grave. Bueno, Andrea, Juan Pablo, Paola, ustedes muchas gracias por la invitación. Mire, en 20 días va a estar lista la ley de sometimiento a la justicia, o lo que se llama la ley de responsabilidad de aceptabilidad penal. Esa ley básicamente es la que va a dar el marco regulatorio para el tema de sometimiento a la justicia. Ahí están ya
Se van a poner los criterios de las organizaciones criminales que podrían entrar a sometimiento a la justicia. Que de entrada le digo, no hay reconocimientos políticos, no hay estatus de beligerancia, es un sometimiento a la justicia, es lo que se va a hacer. A cambio de verdad y recursos económicos se entrega una rebaja de la pena, como en Estados Unidos, y eso ya existe de forma individual con el principio de oportunidad en Colombia. 2, lo que nosotros le hemos pedido y lo que yo le he pedido al presidente es, uno, que nombre rápidamente el equipo negociador de las organizaciones criminales, que sean ellos los que hagan los contactos con la gente en las cárceles, para evitar todo este montón de ruidos que hay. 2, al fiscal general pues que investigue y que vaya a fondo, si hay alguien que esté pidiendo plata por quién puede entrar o quién no, eso pues tiene que irse para la cárcel porque es un bandido, y el propio presidente lo dijo que el único facultado para eso es el comisionado Danilo Rueda. Y ahí está mi petición al comisionado, es, como decía mi abuela, si canta no silba y si silba no canta, entonces él tiene que tomar una decisión. O coordina las diferentes mesas de negociación, la del ELN, las organizaciones criminales, y sirve de asistencia técnica al proceso de paz total, o es el negociador, pero pues no puede hacer ambas, porque entonces se le va a pasar viajando, como en el caso que se va a ir para Caracas la próxima semana. Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo es que se dedique a hacer un papel y que con eso nosotros clarifiquemos, y pedirle al fiscal que avance en esa información, si es cierta o no, de gente en las cárceles. Lo cierto es que hoy el único facultado para hacer los acercamientos es el Alto Comisionado para la Paz. Sí, senador, quisiera preguntarle cuál es el rol que tiene Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Petro, en esta política de paz total, porque él fue mencionado por la Fiscalía para que rinda sus declaraciones, pero uno se pregunta entonces cuál papel está cumpliendo él en esta política. Que yo sepa, ninguno. Ningún papel. Aquí uno puede hablar de 3 tipos de equipos. Está el Congreso, el equipo legislativo, que somos los que tenemos que aprobar las leyes, entregarle la arquitectura institucional al gobierno. Está el Ejecutivo, que es el presidente y el alto comisionado. Y están el equipo asesores, que hay gente como este abogado Pava, etcétera, que están ayudando, ICTJ, ayudando a la arquitectura de la ley. Pero que yo sepa, que yo no tengo información de que haya otra persona ahí en eso. Ahora, senador, hablemos de los abogados, hablemos de los que quieren colarse en la paz total. ¿Usted qué información ha recibido al respecto? Y sobre todo, ¿qué tanto debe preocuparle esto, tanto al gobierno Petro como a la Fiscalía, como a nosotros los colombianos del común, ante una posible desbandada de criminales que quieran colarse dentro de esta iniciativa? Mire, Juan Pablo, a ver, estos 4 mensajes claros. Primero, la información es muy preocupante y es muy difícil, porque el miedo que hay, obviamente, es que esto se convierta y se infiltre de plata, y ahí pues ya el proceso se daña, pero esto es muy preocupante. 2, decirle a los narcos y a las organizaciones criminales que para el proceso de sometimiento a la justicia no hay que pagar o comprar boleto de entrada ni nada. Eso, si hay abogados diciendo eso, los están extorsionando, les están mintiendo, porque es el alto comisionado, basado en la ley, de unos criterios de entrada de caracterización, los que van a decir cuáles entran y cuáles no. Pero, por ejemplo, el tren de Aragua, los Camilos, toda esa vaina no va a entrar. El plan del Golfo sí, los Caparrapos, la oficina. Para eso no se tiene que hacer nada, eso es el alto comisionado. Lo tercero es que el tema es si hay abogados de ellos, digamos, de las organizaciones criminales, en esa tónica de buscar enlaces y demás. Eso es preocupante y por eso le estamos pidiendo el papel a la Fiscalía. Y el cuarto asunto es esto, mire, en este proceso de sometimiento a la justicia puede haber un mecanismo más expedito, más rápido, pero esto va a funcionar bajo los regímenes de la justicia ordinaria. Aquí no va a haber un tribunal transicional ni nada por el estilo. Entonces eso tiene que tener claro, pero yo sí le pido al fiscal, y esta mañana me lo encontré en el foro que hubo, que seguramente por eso me llama, y yo le pedí el favor que fuera a fondo por esta gente, que si esa información es cierta o no. Sí, claro. Finalmente, senador Ariel Ávila, ¿ustedes tienen previsto en ese trámite del marco jurídico en el Congreso ponerle un tate quieto a esto? ¿Habrá algún artículo específico para que se blinde toda la negociación y no estén tratando de pagar por todo lado para entrar?
Bueno, mire, nosotros vamos a hacer eso. Primero, esto se va a solucionar muy rápidamente cuando el presidente nombre el equipo negociador y sepamos públicamente quiénes son los negociadores de esto, que van a ser personas de muy alto nivel, seguramente no pondrán en riesgo su hoja de vida en este tipo de cosas. Lo segundo, la ley va a traer un mecanismo de contrastación, es decir, no es que un arco diga yo quiero someterme y venga me someto y tome su libertad. No, el mecanismo de contrastación es muy sencillo. Si usted dice la verdad, prepara a las víctimas y entrega los bienes, recibe la reducción de la pena. Pero una vez la justicia contraste, no porque usted lo dijo y lo quiera ya. Y lo tercero, claro, nosotros estamos tomando medidas y vamos a blindar esto. Yo esta mañana pedí veeduría internacional para el trámite de esa ley en el Congreso. Senador, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. A ustedes, un abrazo y mil gracias. Hacemos una pausa. Al regresar en Sigue la W Digital hablaremos de la reconfiguración del paramilitarismo en Colombia. Volvemos, Sigue la W.